hay algo que separa a las personas que viven una vida extraordinaria de las que pasan años sintiendo que siempre están en el mismo lugar. Y no es el dinero, no es la suerte, ni siquiera es el talento. Son las habilidades. El dinero puede desaparecer, un negocio puede quebrar, puedes perder un empleo de un día para otro, pero una habilidad que realmente dominas no puede quitártela a nadie. Se convierte en una ventaja que te acompaña durante el resto de tu vida. La mayoría de las personas dedica años a aprender cosas que apenas cambian su futuro, mientras ignora las habilidades que realmente multiplican sus oportunidades, su libertad y su capacidad para construir la vida que quiere. Yo también cometí ese error durante muchísimo tiempo, hasta que entendí que existen ciertas habilidades que tienen un efecto desproporcionado. Aprender una sola de ellas puede cambiar tu vida. Dominar varias puede cambiar por completo tu futuro. Por eso, hoy voy a compartir contigo las 7 habilidades que si empiezas a desarrollar desde ahora, te pondrán por delante del 99% de la población mundial. Si de verdad quieres construir una vida fuera de lo común, te recomiendo que veas este video hasta el final, porque cada habilidad multiplica el impacto de la anterior. Soy Castillo Prada, bienvenidos. La primera habilidad es el cimiento sobre el que se construyen prácticamente todas las oportunidades de tu vida. Si la dominas, abrirás puertas que para la mayoría de las personas permanecerán cerradas para siempre. Porque todo lo que quieres conseguir depende tarde o temprano de otra persona. Habilidad número 1. Aprende a comunicar. La comunicación es probablemente la habilidad con mayor retorno que puedes desarrollar en toda tu vida. Absolutamente todo lo que quieres conseguir depende de otra persona. Ese empleo que sueñas depende de quién te entreviste. Ese cliente que puede cambiar tu negocio depende de una conversación. La persona con la que quieres compartir el resto de tu vida depende de que seas capaz de expresar quién eres. Incluso un aumento de sueldo, una inversión, una recomendación o una nueva oportunidad que llegan después de que alguien diga una sola palabra. Sí, y ese sí casi nunca se consigue por casualidad. La mayoría de las personas cree que comunicar simplemente es hablar, pero hablar habla cualquiera. Comunicar es otra cosa. Hace poco escuché una historia que explica esto a la perfección. Un restaurante de comida vegana participó en un bazar escolar. Estaban convencidos de que sería una gran oportunidad para llegar a nuevas familias. Tenían un producto delicioso, saludable, visualmente era muy atractivo y que además encantaba a los niños cuando lo probaban. Pero había un problema. Cada vez que los padres preguntaban qué era, ellos respondían con orgullo: es comida vegana. Y casi de inmediato llegaba la misma respuesta: no, hijo, tú necesitas comer proteína. El producto no había cambiado. El sabor seguía siendo exactamente igual, excelente. Pero una sola palabra había activado una idea preconcebida y además equivocada en la mente de los padres. Entonces decidieron cambiar su forma de comunicar. En lugar de decir vegano, empezaron a explicar que era proteína de origen vegetal. Pero apareció otro obstáculo. En cuanto los niños escuchaban la palabra vegetal, perdían el interés al instante. Así que volvieron a replantear su mensaje. Esta vez simplemente dijeron: es una proteína hecha sin utilizar animales. Curiosamente, esa frase despertó la curiosidad de padres e hijos. Los niños aceptaban probarla, descubría que les gustaba y poco a poco las ventas comenzaron a aumentar. La mejor idea mal comunicada pierde frente a una idea promedio pero bien comunicada. ¿Cambió el producto? Absolutamente no. ¿Cambió la receta? Tampoco. Lo único que cambió fue la manera de comunicarlo. Y esa es solo una de las lecciones más importantes que puedes aprender. Las personas no reaccionan a la realidad. Las personas suelen reaccionar a la forma en que esa realidad es presentada. Por eso, comunicar no consiste en decir lo que tú sabes, consiste en decirlo de la manera en que la otra persona pueda entenderlo, aceptarlo y sobre todo recordarlo. Si no sabes adaptar tu mensaje a quien tienes enfrente, incluso la mejor idea del mundo puede ser ignorada. Pero cuando aprendes a comunicar de verdad,
no solamente consiguen que te escuchen, consigues que las personas quieran decirte que sí. Las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste. Normalmente recuerdan cómo la hiciste sentir. Y aquí ocurre algo muy injusto. El mundo está lleno de personas brillantes viviendo vidas mediocres. No porque les falte talento, sino porque nadie llegó a descubrir el valor que tenían para ofrecer. Mientras tanto, hay personas con mucho menos talento que consiguen mejores trabajos, venden más, lideran equipos, crean empresas exitosas e incluso construyen audiencias de millones de personas. Y no es que sepan más, es que saben comunicar mejor. La comunicación es una habilidad multiplicadora. No importa si eres médico, abogado, músico, vendedor, programador o emprendedor. Cuanto mejor comuniques, más valor percibirán los demás en lo que haces. Aprender a comunicar no consiste únicamente en hablar mejor. Consiste en aprender a influir, conectar, persuadir, generar confianza. Y cuando sabes hacerlo, las oportunidades empiezan a perseguirte a ti. El problema es que conseguir una oportunidad es apenas el principio. Hay personas que consiguen el trabajo de sus sueños y lo pierden. Son capaces de conseguir el cliente que siempre quisieron y no logran conservarlo. Empiezan un negocio y abandonan cuando llegan las primeras dificultades. No es porque les falte talento, tampoco les falta conocimientos, les falta la siguiente habilidad, la que convierte el potencial en resultados. Habilidad número 2. Construye disciplina. La diferencia entre las personas que admiras y la mayoría de la gente casi nunca es el talento, es la disciplina. El talento te puede abrir una puerta una vez. La disciplina hace que puedas atravesarla las veces que quieras. Vivimos en una época donde el mundo busca resultados rápidos. Queremos aprender un idioma en un mes, tener un cuerpo espectacular en 90 días, crear un negocio exitoso en un año. Y cuando el progreso no llega tan rápido como esperábamos, abandonamos. Pero la realidad es que las cosas extraordinarias casi nunca se construyen de forma extraordinaria. Se construyen haciendo cosas ordinarias, una y otra vez. Hay una antigua historia oriental que siempre me ha gustado. Cuenta la leyenda que un joven vio a una anciana sentada junto al camino frotando una enorme barra de hierro contra una piedra. Intrigado le preguntó: ¿Qué estás haciendo? La mujer respondió con total tranquilidad: Estoy fabricando una aguja. El joven se rió. Aquella barra era gruesa, pesada y parecía imposible imaginar que algún día pudiera convertirse en una pequeña aguja de coser. Entonces la anciana respondió: Si la froto todos los días sin falta, llegará el momento en que no quede una barra de hierro, solo una aguja. Y continuó trabajando, sin prisa, sin excusas, sin preguntarse cuánto faltaba. Esa historia resume mejor que cualquier libro lo que significa la disciplina. La disciplina no consiste en hacer algo cuando tienes ganas. Consiste en hacerlo cuando no las tienes. Cuando estás cansado. Cuando llueve. Cuando nadie te está mirando. Cuando los resultados todavía no aparecen. La disciplina no produce cambios de un día para otro. Producen cambios tan pequeños que casi parecen invisibles. Pero cuando pasan meses o años, esos pequeños esfuerzos terminan construyendo una persona completamente diferente. La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden conseguir en una semana y subestiman por completo lo que pueden conseguir en 5 años. No fracasan porque sean incapaces, sino porque abandonan justo antes de que el esfuerzo empiece a dar frutos. No necesitas hacer algo extraordinario hoy, solo necesitas hacer lo que dijiste que harías. Mañana vuelve a hacerlo y al día siguiente también. La disciplina no cambia tu vida en un solo día, cambia quién eres. Y cuando cambia quién eres, los resultados llegan como una consecuencia inevitable. La disciplina tiene el poder de cambiar tu vida, pero existe un problema. Puedes levantarte temprano todos los días, trabajar más horas que los demás y esforzarte como nadie, y aún así terminar muy lejos de la vida que realmente quieres, porque el esfuerzo por sí solo no garantiza el éxito. Si no sabes hacia dónde vas, la disciplina solo hará que avances más rápido en la dirección equivocada. Por eso necesitas la siguiente habilidad. Habilidad número 3. Planifica tus metas.
La mayoría de las personas cree que planificar una meta consiste únicamente en decidir a dónde quieres llegar, pero eso es apenas el primer paso. Planificar también significa preguntarte ¿qué habilidades necesito desarrollar? Pregúntate con qué herramientas cuento hoy. Cuestiona qué oportunidades puedes aprovechar y sobre todo, cuál es la estrategia que me dará más probabilidades de llegar a esa meta. Cuando un problema aparece, siempre será mucho más fácil resolverlo si todavía conservas tiempo, dinero y energía para enfrentarlo. Prepararte para el futuro no significa vivir con miedo, significa construir una vida con más opciones. Hay una historia que demuestra perfectamente esta idea. Probablemente nunca hayas oído hablar de Ronald Read. Trabajó durante gran parte de su vida como empleado en una gasolinera y más tarde como conserje. Nunca tuvo un salario extraordinario. Nunca llevó una vida llena de lujos. Sus vecinos lo veían como un hombre completamente normal. Conducía un coche bastante viejo, vestía una ropa muy sencilla y nadie imaginaba que detrás de esa apariencia estaba construyendo silenciosamente una fortuna. Durante décadas hizo exactamente lo mismo. Ahorró, invirtió y dejó que el tiempo hiciera el resto. Cuando falleció en 2014, el mundo descubrió que había acumulado un patrimonio cercano a los $8 millones. Pero lo más admirable no fue la cantidad de dinero, fue lo que decidió hacer con él. Donó millones de dólares al hospital de su ciudad. También hizo una importante donación a la biblioteca pública donde se había formado para invertir, y el resto de su patrimonio fue repartido entre algunos de sus familiares. Su objetivo nunca fue presumir riqueza, su objetivo era vivir tranquilo y algún día poder ayudar a otras personas. Eso también es planificar, pensar más allá del presente, tomar decisiones, esas decisiones que pueden cambiar tu vida o la de alguien más. Dentro de 10, 20 o 30 años. Esa es exactamente la filosofía con la que yo intento manejar mis finanzas. Por eso, una parte de mi estrategia consiste en invertir en XTB. No porque invertir elimine los riesgos, ningún instrumento financiero puede hacerlo, sino porque creo que construir patrimonio también es una forma de prepararte para el futuro. Cuando cuentas con recursos, muchos de los problemas que antes parecían enormes se vuelven mucho más fáciles de resolver. Y cuando esos problemas nunca llegan, ese patrimonio se convierte en una herramienta para cumplir metas aún más grandes. Si tú también quieres empezar a construir ese futuro, puedes abrir tu cuenta en XTB escaneando el código QR que aparece en pantalla y utilizando el código de la promoción para nuevos usuarios. Encontrarás un beneficio muy especial de bienvenida sujeto a las condiciones de la campaña, cuyos detalles puedes consultar durante el registro. Al final, planificar no consiste únicamente en decidir dónde quieres llegar. También consiste en prepararte para el camino que tendrás que recorrer, porque las metas no se cumplen por accidente. Se cumplen cuando una buena estrategia se mantiene firme incluso cuando aparecen los obstáculos más gigantes. Las personas que piensan en el futuro rara vez tienen suerte, simplemente llegan mejor preparadas para la oportunidad, para cuando esta oportunidad aparece. Tener un plan aumenta enormemente tus probabilidades de alcanzar una meta, pero ningún plan sobrevive intacto al primer contacto con la realidad. Habrá errores, habrán decisiones equivocadas, habrá momentos en los que tal vez tendrás que cambiar de estrategia, y eso nos lleva a una habilidad que puede marcar la diferencia entre abandonar o seguir avanzando. Habilidad número 4. Practica la autocrítica. Existe una diferencia enorme entre las personas que mejoran cada año y las que pasan una década cometiendo exactamente los mismos errores. No es el talento, no es la inteligencia, es la capacidad de reconocer cuando se equivocan. Porque la autocrítica no consiste en castigarte por cada error que cometes, consiste en tener la humildad suficiente para preguntarte ¿qué podría haber hecho mejor? Hay personas que viven culpando a su jefe, a la economía, su familia, la mala suerte o incluso al clima de todo lo que les ocurre. Y mientras buscan un culpable, dejan pasar la única oportunidad que realmente tienen de mejorar, la oportunidad de cambiar a ellos. Hay una historia empresarial que ilustra perfectamente esta idea.
En 1985, Coca-Cola tomó una de las decisiones más arriesgadas de toda su historia. Después de perder terreno frente a Pepsi en pruebas de sabor, la empresa llegó a una conclusión. Pensaron que el problema era la receta. Así que hicieron algo que parecía impensable. Eliminaron la Coca-Cola original y lanzaron una nueva versión llamada New Coke. Estaban convencidos de que sería un éxito. Habían invertido millones de dólares. Habían hecho estudios de mercado. Todo, absolutamente todo indicaba que aquella decisión era correcta. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Los consumidores rechazaron el producto, no porque supiera mal, sino porque habían subestimado algo mucho más importante que el sabor: el vínculo emocional que millones y millones de personas tenían con la marca. La reacción fue tan negativa que Coca-Cola tuvo que reconocer públicamente que se había equivocado y dar marcha atrás solo 72 días después. Para muchas empresas, un error de ese tamaño habría significado años de orgullo, excusas o intentos desesperados por justificar la decisión. Pero Coca-Cola hizo algo mucho más inteligente. Aprendió. Entendió que no bastaba con preguntarle a la gente qué le gustaba. Había que comprender por qué le gustaba. Y esa lección cambió para siempre la forma en que desarrollaban nuevos productos. Años después llegaron Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero y muchas otras variantes. Esta vez no intentaron reemplazar el producto que las personas amaban. Crearon alternativas para quienes buscaban algo completamente diferente, sin repetir el mismo error. Y eso es exactamente lo que hace la autocrítica. No evita que te equivoques. Hace que no tengas que cometer el mismo error 2 veces. Fracasar no es el problema. De hecho, casi siempre aprendemos mucho más de un fracaso que de un éxito. El éxito suele decirte, sigue haciendo lo mismo. En cambio, el fracaso te obliga a preguntarte, ¿qué salió mal? ¿Qué debo cambiar? Y esas preguntas son las que realmente producen crecimiento. Las lecciones más valiosas casi nunca llegan en los momentos fáciles. Llegan cuando algo sale mal, cuando descubres de la manera más dura que estabas equivocado. Duele y duele bastante, pero una vez que aprendes esa lección, nadie puede quitártela. El conocimiento que obtienes después de haber vivido un fracaso se queda contigo para siempre. Deja de tener miedo a equivocarte, es necesario. Empieza a tenerle miedo a no aprender. Una persona que aprende de cada error se vuelve más fuerte después de cada día y tarde o temprano termina superando a quien nunca se atrevió a intentarlo. La autocrítica tiene un poder enorme. Te ayuda a reconocer tus errores, a corregir el rumbo y a convertir cada fracaso en una lección. Pero existe una verdad que todos terminamos descubriendo tarde o temprano. No todos los golpes de la vida ocurren porque hiciste algo mal. A veces harás todo correctamente y aún así perderás. Habrá puertas que se puedan cerrar, personas que se decepcionen, proyectos que fracasen, momentos en los que sentirás que todo tu esfuerzo no fue suficiente. Y cuando eso ocurra, ninguna de las habilidades anteriores será suficiente si te rindes. Porque hay una habilidad que no evita las caídas, pero sí determina cuántas veces eres capaz de levantarte. Habilidad número 5. Fortalece tu resiliencia. Todos tenemos sueños. La mayoría incluso sabe qué tiene que hacer para acercarse a ellos. Sabemos que habrá que estudiar, trabajar, ahorrar, fracasar, volver a intentarlo. El problema nunca ha sido no saber el camino. El problema es que muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio que ese camino exige. Porque perseguir una meta es emocionante, hasta que empiezan las dificultades. Es muy fácil hablar de esfuerzo cuando todo sale bien. Lo difícil es seguir adelante cuando parece que el mundo entero está en tu contra. Y hay una historia que explica esto mejor que cualquier frase motivacional. Imagina por un momento que tienes apenas 10 años. Una noche asesinan a tu padre. De un día para otro, tu familia pierde el único sustento económico que tenía. Tu madre queda sola con 4 hijos. En ese momento tienes 2 opciones: resignarte a que la vida decidió tu destino o aceptar una responsabilidad que ningún niño de 10 años debería cargar. El mayor de sus hermanos eligió la segunda. Mientras otros niños pensaban en jugar, él empezó
a pensar en cómo ganaba dinero. Vendió lo que podía, aceptaba cualquier trabajo, buscaba oportunidades donde los demás solo veían problemas. Con los años consiguió empleo en una pequeña fábrica de artículos de cuero. Trabajó, aprendió, observó, escuchó e entendió cómo funcionaba el negocio, hasta que un día ocurrió algo inesperado. La empresa atravesó una crisis. Prácticamente estaban quebrados. Muchos habrían buscado otro trabajo, pero en cambio, él vio una oportunidad. Reunió el valor para hacerse cargo del negocio y comenzó a reconstruirlo desde cero. No fue rápido, no fue fácil. Hubo momentos en los que parecía imposible salir adelante, pero siguió. Un día más, luego otro y otro. Porque cuando el hambre fue la primera motivación, rendirte nunca parece una opción. Décadas después, aquella pequeña empresa se convirtió en la marca de artículos de cuero de lujo más reconocida de Colombia. Y ese niño de 10 años lo bautizó con su nombre, Mario Hernández. Años más tarde, una estudiante le preguntó cuál había sido la motivación para convertirse en empresario. Desde un inicio, o sea, ¿qué fue lo que a ti te motivó o como tal te dio la inspiración para decir quiero ser empresario o quiero hacer mi propio? El hambre, mi hijita. De ambos huérfanos a los 10 años. Mamá no sabía hacer nada. Yo era el mayor de 4 hermanos. Empecé a hacer negocios y a mirar qué hacíamos. El hambre. La necesidad tiene cara de perro, decía mamá. La necesidad es muy importante. Ustedes que tienen todo no valoran ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida. Les dan hígado y el hígado no me gusta. Les dan chuchullo, uy, yo no quiero eso. Decirle la comida, uy, eso no. Y no saben el cariño que les ha puesto a eso. El hambre es muy importante para aprender uno de todo. Lo más impresionante de esa historia no es que haya construido una empresa, es entender que su éxito no comenzó el día que ganó dinero. Comenzó el día que decidió no rendirse. Eso es la resiliencia. No significa que nunca vas a caer. Significa que cada vez que caigas encontrarás una razón para volver a levantarte. Porque todos tenemos metas. Sabemos qué debemos hacer para acercarnos a ellas. Simplemente que el camino será difícil. La diferencia entre quienes construyen una vida extraordinaria y quienes pasan la vida preguntándose qué habría pasado si lo hubiera intentado es una sola. Los primeros aceptan pagar el precio. Los segundos abandonan cuando reciben la primera factura. La resiliencia no elimina el dolor, no hace el camino más corto, no hace que los problemas desaparezcan. Lo único que hace es darle la fuerza para seguir caminando cuando la mayoría ya decidió detenerse. Y al final, muchas veces no gana el más inteligente, ni el más talentoso, ni siquiera el que empezó con más recursos. Gana quien sigue avanzando cuando todos los demás se rinden. Puedes comunicarte mejor que la mayoría, puedes desarrollar una disciplina inquebrantable, puedes tener un plan, aprender de tus errores y ser lo suficientemente resiliente para levantarte una y otra vez. Pero existe un enemigo capaz de destruir todo eso en cuestión de segundos. Y por eso, la siguiente habilidad puede ser una de las más importantes de todas. Habilidad número 6. Desarrolla inteligencia emocional. Existe una idea que muchas personas entienden demasiado tarde. La inteligencia puede abrirte puertas, pero son tus emociones las que deciden cuánto tiempo permanecerán abiertas. Puedes ser la persona más preparada de una empresa y perder una oportunidad por no controlar tu ego. Puedes tener un negocio extraordinario y destruir una relación con un cliente por responder impulsivamente. Puedes ser un líder brillante y perder el respeto de tu equipo por no saber escuchar. La inteligencia emocional no consiste en reprimir lo que sientes. Consiste en comprender las emociones, canalizarlas y utilizarlas a tu favor. Cuando entiendes cómo piensa una persona, puedes comunicarte mejor con ella, resolver conflictos, generar confianza, liderar sin necesidad de imponer autoridad. Hay una historia que demuestra el enorme poder de esta habilidad. A principios de la década de los 2010, Microsoft estaba perdiendo el rumbo. No era un problema de dinero ni de talento. De hecho, probablemente tenía a algunos de los ingenieros más inteligentes del planeta. La empresa estaba llena de personas con un coeficiente intelectual extraordinario, pero con una cultura
emocionalmente tóxico. Los equipos competían entre ellos en lugar de colaborar. Las reuniones se habían convertido en campos de batalla donde muchas veces era más importante demostrar que el compañero estaba equivocado que en encontrar la mejor solución. Los errores se escondían por miedo a las consecuencias. El orgullo impedía escuchar nuevas ideas. Esa soberbia llevó a Microsoft a ignorar una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. Mientras Apple y Google apostaban por los teléfonos inteligentes, Microsoft seguía convencido de que tenía la respuesta correcta. El resultado fue que perdió una carrera que parecía imposible de perder. Muchos pensaban que el problema se solucionaría contratando a los mejores ingenieros, pero cuando Satya Nadella asumió como director ejecutivo en 2014, entendió algo completamente diferente. Microsoft no necesitaba personas más inteligentes, necesitaba personas capaces de trabajar mejor juntas. Nadella había aprendido una lección muy dura en su vida personal. Su hijo nació con una grave parálisis cerebral. Durante años explicó que esa experiencia le enseñó algo que ningún libro de negocios podría haberle enseñado: la empatía. Aprender a mirar el mundo desde la perspectiva de otra persona. Cuando llegó a Microsoft, decidió cambiar por completo la cultura de la empresa. El antiguo lema no escrito era convertirse en lo que lo sabían todo. Él propuso algo radicalmente distinto: ser personas que nunca dejarán de aprender. Cambió una cultura de sábelotodos por una cultura de apréndelotodos, pero la verdadera prueba llegó poco después. Microsoft lanzó en Twitter un sistema de inteligencia artificial llamado Tai. En menos de 24 horas, usuarios de internet consiguieron manipularlo para que comenzara a publicar mensajes racistas y ofensivos. Fue un fracaso público. En el antiguo Microsoft, probablemente habrían buscado culpables, habrían despedido a los responsables y reaccionado desde el miedo. Nadella hizo exactamente lo contrario. Le envió un mensaje al equipo diciéndoles que siguieran adelante, que el error era doloroso, pero que lo realmente importante era todo lo que podían aprender de él. En lugar de destruir la confianza de su equipo, la fortaleció. Y poco a poco empezó a ocurrir algo extraordinario. Los empleados dejaron de tener miedo a equivocarse. Comenzaron a compartir ideas, colaborar, innovar. Microsoft volvió a apostar por proyectos que antes jamás habría considerado. Incluso empezó a colaborar con empresas que durante años habían sido vistas como enemigos. Los resultados hablaron por sí solos. La compañía recuperó su capacidad de innovar. Azure se convirtió en uno de los negocios tecnológicos más importantes del mundo. El valor de Microsoft terminó multiplicándose más de 10 veces. Todo porque un líder entendió que las emociones también forman parte de cualquier estrategia. Y esa es la gran lección. Muchas personas creen que la inteligencia emocional sirve únicamente para mantener la calma, pero en realidad sirve para tomar mejores decisiones. Cuando permites que la ira decida por ti, dirás cosas de las que luego te arrepentirás. Cuando permites que el miedo tome el control, dejarás de pasar oportunidades que podrían cambiar tu vida. Cuando permites que el orgullo gobierne tus decisiones, dejarán de escuchar precisamente a las personas que podrían ayudarte a crecer. Las emociones no son el enemigo. El problema aparece cuando ellas empiezan a tomar las decisiones por ti. Aprender a reconocerlas, comprenderlas y canalizarlas correctamente es una habilidad que puede transformar tu vida personal, tu carrera profesional y la manera en la que te relacionas con los demás. Porque el coeficiente intelectual puede ayudarte a llegar muy lejos, pero es la inteligencia emocional la que te permitirá permanecer allí cuando llegues. La inteligencia emocional te enseña a comprender las emociones y usarlas a tu favor, pero hay algo que no puedes cambiar, y la siguiente habilidad te permitirá aprender a convivir con ello. Habilidad número 7. Acepta tu condición humana. Hay algo que fácilmente olvidamos cuando pasamos
demasiado tiempo intentando mejorar nuestra vida, que somos humanos y nuestra condición humana nos hace mucho más complejos que un emprendedor, un empresario o una persona cuyo único propósito es producir riqueza. Trazamos nuestras propias líneas éticas y morales, construimos una manera de entender el mundo. Algunos encuentran esas respuestas en una religión, otros en una filosofía, otros en la ciencia, en el arte. Otros llegan a la conclusión de que la vida no tiene ningún propósito y deciden vivir de acuerdo con esa convicción. Las respuestas pueden ser completamente diferentes, pero todas forman parte de algo que no podemos simplemente eliminar: nuestra condición humana. Y luchar contra ella es una batalla perdida. Puedes intentar ignorar tus emociones, vivir únicamente para producir dinero, llenar tu agenda de objetivos y responsabilidades, convencerte de que lo único importante es ser más productivo que ayer. No somos máquinas diseñadas únicamente para generar riqueza. Somos personas. Y esas convicciones que construimos a lo largo de nuestra vida no deberían convertirse en un obstáculo para crecer. Deberían, por el contrario, convertirse en un apalancamiento, en una brújula, en un compañero que te acompañe durante todo el camino. Porque cuando sabes qué valoras realmente, también sabes qué tipo de vida quieres construir. Y hay un empresario cuya historia demuestra eso de una manera extraordinaria. Se llama Yvon Chouinard. Y su historia es muy diferente a la del empresario que pasa toda su vida intentando acumular la mayor cantidad de dinero posible. Chouinard nació en 1938 en Maine, Estados Unidos. Creció en California. Desde muy joven desarrolló una obsesión por algo que no tenía absolutamente nada que ver con los negocios: la escalada. Pasaba gran parte de su tiempo en las montañas. En los años 50 comenzó a fabricar sus propios equipos para escalar. Fabricaba pitones, unos anclajes metálicos que los escaladores utilizaban para asegurarse a las paredes de roca. Los hacía en un pequeño taller. Después los guardaba en el maletero de su coche y los vendía mientras viajaba por Estados Unidos. No estaba intentando construir un imperio. Quería algo mucho más sencillo. Quería ganar suficiente dinero para poder seguir escalando. El negocio era una herramienta. La vida que quería vivir era el objetivo. Con el tiempo descubrió algo que cambiaría por completo su manera de hacer negocios. Los pitones que estaba fabricando funcionaban perfectamente. El problema era que cuando los escaladores los clavaban y después los retiraban de las piedras, dejaban marcas y deterioraban la roca. Podía ignorarlo. Después de todo, era el producto que más dinero le estaba dando. O podía ser algo que, desde una perspectiva puramente empresarial, parecía absurdo: dejar de venderlo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Comenzó a desarrollar equipos que permitían escalar sin destruir las paredes de roca. Una decisión que reducía sus ingresos a corto plazo, pero que era mucho más coherente con la persona que quería ser. Años después, en 1973, fundó Patagonia. Desde el principio, la empresa hizo cosas que no eran precisamente las más obvias desde una lógica de crecimiento infinito. Priorizó la calidad sobre vender la mayor cantidad posible. Promovió reparar la ropa en lugar de reemplazarla. Buscó materiales menos contaminantes. Aceptó crecer más lentamente cuando hacerlo más rápido significaba traicionar aquello en lo que creía. Su filosofía empresarial podía resumirse en una idea: construir el mejor producto posible, causar el menor daño posible y utilizar los negocios para inspirar soluciones a la crisis ambiental. Aquí es donde su historia se vuelve especialmente interesante, porque Chouinard nunca necesitó convertir su visión de la vida en una doctrina que todos los demás tuvieran que seguir. Su espiritualidad no estaba basada en presentarse como un gurú, ni en decirles a los demás cómo debían vivir. Era mucho más sencilla.
Estaba en su relación con la naturaleza, la simplicidad, el desapego del dinero, el respeto por otras formas de vida, la humildad frente a algo mucho más grande que él, las montañas y los ríos. Según ha contado, le enseñaron sobre la vida de una manera que ningún aula de negocios podría haberle hecho. Esa forma de entender el mundo terminó influyendo directamente en la empresa que construyó. Sus convicciones no estaban separadas de sus negocios, eran parte de sus negocios. Y eso nos lleva a uno de los momentos más extraordinarios de su historia. En 2022, cuando Patagonia ya era una empresa extremadamente valiosa, Chouinard tenía una decisión que cualquier empresario habría considerado una oportunidad irrepetible. Podía venderla, sacar la compañía a bolsa, convertir su participación en una fortuna todavía mayor. Pero decidió hacer algo completamente diferente. Transfirió la propiedad de Patagonia a una estructura diseñada para que las ganancias que no fueran reinvertidas en la empresa se destinaran a la protección del medio ambiente. Y resumió aquella decisión con una frase que dio la vuelta al mundo. La tierra es ahora nuestro único accionista. Piensa en lo que eso significa. Un hombre que había construido una empresa multimillonaria decidió que acumular todavía más dinero no era la mejor utilización de aquello que había construido, porque el dinero para él nunca había sido el objetivo final, había sido una herramienta para escalar, para vivir, para construir y finalmente para defender aquello que consideraba importante. Creo que aquí está la verdadera lección. Aceptar tu condición humana no significa resignarte. No significa dejar de perseguir metas, no significa abandonar la ambición, significa entender que eres mucho más que tus resultados. Eres las cosas que valoras, las preguntas que te haces, las experiencias que te han cambiado, las personas que amas, los límites que decides no cruzar y las convicciones que eliges defender. No tienes que ignorar todo eso para convertirte en una persona exitosa. Al contrario, puedes utilizarlo como una brújula. Cuando tus objetivos están desconectados de aquello que realmente valoras, puedes terminar consiguiendo exactamente lo que querías y descubriendo que no era lo que necesitabas. Pero cuando tus convicciones y tus acciones caminan en la misma dirección, ocurre algo completamente diferente. Tu trabajo deja de ser solamente una forma de ganar dinero. Tus metas dejan de ser solamente números y tu éxito empieza a tener un significado que va más allá de ti. No intentes escapar de tu condición humana. No intentes convertirte en una máquina que trabaja, produce, gana dinero y vuelve a empezar. Escucha tus emociones. Hazte preguntas. Cuestiona tus propias ideas, construye tus convicciones, define aquello que para ti está bien y aquello que no estás dispuesto a sacrificar. Y después utiliza todo eso como un compañero durante el camino. Quizá una vida extraordinaria no consiste únicamente en llegar más lejos que los demás. Quizá también consiste en llegar allí sin convertirte en alguien que ya no reconoces. Y al final, después de aprender a comunicar, construir disciplina, planificar tus metas, practicar la autocrítica, fortalecer tu resiliencia y cultivar tu inteligencia emocional, queda una última habilidad. Una que no te enseña a conquistar el mundo, sino a aprender, a vivir dentro de él siendo quien realmente eres. Acepta tu condición humana. Recuerda escanear el QR y utilizar el código que aparece en pantalla para planificar tus metas. Si te gustó mi video, dale like y el turno es para ti. ¿Crees que puedas construir una nueva versión de ti desarrollando estas 7 habilidades? Soy Castillo Prada y nos vemos en la meta.